Elías de Vida. Sur Editores y El Café Libro presentan este martes 17 de abril a las 19 horas un conversatorio sobre la vida y trayectoria del escritor Jaime Galarza Zavala, actual vicepresidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos el gusto de contar con la presencia de Jaime Galarza Zavala, actual vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional, quien está conmemorando los 40 años de la publicación de la primera edición de ese gran libro insignia de las denuncias en el Ecuador, como fue y es el Festín del Petróleo. Estos 40 años de recorrido desde el inicio del Festín del Petróleo, publicación que se originara por allá en la década del 70, constituye una bandera en la bibliografía de denuncia en el Ecuador. La valentía y la entereza que Galarza Zavala tuvo en esa época es muy importante de resaltar y de sentirnos nosotros orgullosos como ecuatorianos de contar con un personaje de esa talla, de esa capacidad y dignidad. Capacidad porque a partir de los elementos informativos con los que él contaba en su momento, fue reuniendo suficientes datos para construir un libro que pasó a ser no solamente libro de consulta, sino de referencia para muchos países que defendían, como ahora el Ecuador también lo hace, defendían y defienden su autonomía, su independencia, su desarrollo, en suma, su dignidad. Galarza Zavala en el Festín del Petróleo bien describe cómo las potencias imperialistas en ese momento, y ahora también se repite la misma historia, iban aunando esfuerzos para conseguir que se les ceda grandes extensiones de territorio donde se sabía que estaban ya, había en el subsuelo grandes yacimientos petrolíferos. Enfrentó la represión, enfrentó la oposición, enfrentó las calumnias, estuvo encarcelado. Este personaje, el día martes, nos va a contar muchos más detalles sobre cómo fue, cómo es su vida, su lucha, y cómo a partir de la decisión de defender con dignidad, con entereza, con claridad mental, con estudio, con trabajo, a partir de allí la vida se construye para el bien del desarrollo de nuestros pueblos, para el bien del desarrollo del pueblo del Ecuador y de América Latina. En el encuentro a desarrollarse en el Café Libro se charlará personalmente con este personaje de la historia contemporánea ecuatoriana y autor de varios libros, a la par de que en la cita se disertará poesía, contará anécdotas, relatos y por supuesto los acompañará la música. Por otro lado, estaremos también ante el hombre que, no contento con escribir estos ensayos de denuncia, también ha tomado la pluma para escribir poesía y escribir relato. Fundamentalmente el tema de la poesía, se puede decir, Jaime Galarza Zavala es inicialmente, antes que un escritor de denuncia, antes que un escritor contestatario, es un poeta. Este aspecto vamos a resaltar en una conversación de lo más amena, de lo más sencilla y agradable que este martes vamos a conseguir de su propia voz. Ya él cifrando una cifra superior a las 8 decenas de existencia, pero con una voz firme, con una voz de esas. Cuando el viento se forma un eco en las laderas de los Andes, así es la voz de Jaime Galarza. Nosotros vamos a estar contentos, muy estimulados de escuchar de su propia voz todo su desarrollo humano, su desarrollo poético, su desarrollo político. Qué interesante la similitud entre poesía y política. Ojalá muchos políticos pudieran también ser como este buen Jaime Galarza, que ante todo es un hombre y es un muy buen poeta. Así que estamos nosotros muy deseosos de que mucha gente llegue al Café Libro
El Café Libro es un sitio bastante conocido. El evento es gratuito, no hay ningún costo para él, simplemente usted llega y va a tener esa gran oportunidad de conversar, de saber, de comprender, de preguntar, en última instancia de charlar e informarse mejor de voz del protagonista, este hombre que es Jaime Galarza Zavala, que entre otras obras, además de la poesía, también fuera del Festín del Petróleo, ya denunció en su momento, en la década del 70 y antes todavía en la década del 60, la injusta repartición o tenencia de la tierra en el Ecuador, en ese gran libro también que constituye para la bibliografía de denuncia y de consulta, El yugo feudal. Vamos a estar asimismo con el autor del yugo feudal y también en su momento, en un libro de mucha polémica, el libro Piratas en el Golfo, que denunciaba cómo las transnacionales imperiales querían apropiarse del Golfo de Guayaquil con la veña totalmente favorable del gobierno de turno. Así, este personaje histórico es importante que conozcamos por nuestros ojos y nuestros oídos de una manera directa y que no sea el que nos contó, el que hizo la nota, que nos dé el testimonio. Elías de Vida.